para el Señor. Hemos hablado cómo se adoraba a Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, cómo se adora en el Nuevo Testamento, cómo se ha enseñado. Hemos visto todos los principios bíblicos en relación a esto y hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante, ¿verdad? Y este tema se llama el dador alegre. El dador alegre, ¿sí? El dador alegre. Este es un tema difícil muchas veces, pero quiero que usted tenga la libertad bíblica en que podamos estudiar este tema. Para ello vamos a introducirnos a este texto base que está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Corinto, ¿verdad? Era una iglesia complicada, ¿no? Hay que decirlo, ¿verdad? Y el apóstol le escribe una segunda carta y les escribe lo siguiente. Acá hay un contexto para analizar, pero nos vamos a centrar en el versículo número 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y luego dice, porque Dios ama al dador alegre. Algunas iglesias tenían en sus ofrenderos una frase que decía, Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Era una publicidad engañosa, parece. Le cambiaron porque sonaba más bonito que Dios te bendiga a que Dios te ame, ¿verdad? Pero el texto bíblico dice que Dios ama al dador alegre. Por lo demás, también entendemos que Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Pero el texto es, Dios ama. Siempre me ha dejado pensando por qué pusieron así, ¿verdad? Porque si usted se recuerda, probablemente el texto incluso se lo sepa como que Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Pareciera que alguien quiso ayudarle al Señor con algo, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en esta enseñanza. En relación al dar algo material a la obra del Señor, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Corinto. Corinto era una zona, una ciudad, ¿verdad? Y los corintios eran los que vivían en esa zona y esta iglesia se llamaba Iglesia de los Corintios, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo los exhorta a que hagan esto de dar algo para el Señor y lo hagan con alegría. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol se da este tiempo de exhortarlos en esa dirección, de que den con alegría? Porque algo estaba pasando en el corazón de ellos, ¿verdad? Que no lo estaban haciendo con la correcta intención. Una de las enseñanzas bíblicas que se ha vuelto más confusa y más manipulada con el paso del tiempo tiene que ver justamente con el tema de las ofrendas, el tema de los diezmos y el dar en las iglesias. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Creo que sí. Hoy día vamos a estudiarlo de manera bíblica, ¿verdad? Vamos a estar acá, por eso partimos rápido, porque tenemos harto que aprender y queremos tratar de hacerlo en una sola enseñanza. Una de las enseñanzas entonces más confusas ha sido justamente esta. Como iglesia cristiana, cada semana nosotros tenemos un momento dentro del culto, que de hecho hace poquito sucedió, en donde cada uno de nosotros presenta sus ofrendas, sus diezmos, lo que usted trae para el Señor, ¿verdad? Lo hemos hecho, eso se hace de manera voluntaria y usted es guiado por el Señor para hacerlo, ¿verdad? Al realizar este acto dentro de nuestro culto a Dios como iglesia local, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos aprobando que se debe tomar una ofrenda dentro de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo en cierta manera, lo estamos aprobando. Porque si no fuera una aprobación, si no supiéramos, probablemente no lo estaríamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Ok, entonces, al realizar esto dentro de nuestro culto, como iglesia local lo estamos aprobando. Nosotros no queremos hacer nada que vaya en contra del mandato de Dios. Como iglesia local y como casa de oración internacional en los distintos países, nosotros al menos no queremos hacer nada de esto que no esté en la palabra del Señor, ¿verdad? Y queremos enseñarlo para que usted tenga paz también en su corazón y lo haga de manera bíblica. Servir a Dios se debe hacer con alegría, ¿verdad? Y vamos a aprender hoy día cómo es que este servicio de ofrenda, este dar, ¿verdad?, al Señor, tiene parte también dentro de nuestra adoración, pero queremos ir a la base, ¿verdad?, a la raíz. Así que ahí póngase cómodo, ¿verdad?, y vamos a ir a las profundidades bíblicas. Es muy importante que todo esto se haga como dice el apóstol Pablo.
con alegría, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros que participe lo haga con un fundamento bíblico, ¿verdad? Usted lo peor que puede hacer es dar a Dios algo, así como, a ver, ya, hay que dar, voy a dar. Tiene que hacerlo con un entendimiento y un fundamento bíblico. Una de las acusaciones más reiterativas y muchas veces con bastante fundamento que tiene el mundo hacia la iglesia cristiana es el tema de los abusos en relación a las ofrendas y los diezmos. Probablemente usted tiene gente en su casa, familia, amigos, hijos, tíos, primos, amigos del trabajo, qué sé yo, que alguna vez le han sacado en cara esto de qué pasa con el dinero en las iglesias, ¿verdad? Y los pastores que se enriquecen, ¿verdad? No porque usted me vea llegar en helicóptero acá a la iglesia, usted va a pensar que yo estoy interesado en el dinero, ¿verdad? Aunque estoy pensando en comprarme uno cuando ya nos vayamos a Curacaví, ¿verdad? Vamos a tener que hacerlo rapidito. Bueno, capaz que me alcance solamente para un dron o un volantín nomás. Entonces, cada vez que yo escucho una de las acusaciones más reiterativas entonces tiene que ver justamente con esto de las ofrendas, de los diezmos. Y alrededor del mundo son muchos los hombres que se han enriquecido sin pudor, ¿verdad? ¿A costa de qué? De la manipulación de la fe de las personas, ¿verdad? Y sin duda que ellos darán cuenta a Dios y tendrán también su retribución a todo esto. Fíjate que es muy fácil poder sacar dinero en la iglesia. Es muy fácil. Incluso a gente pobre. Es muy fácil. Había un hombre que yo conocí que él se reconocía que tenía la facilidad para tomar la ofrenda, ¿verdad? Y yo no sé cómo lograba, ¿verdad? A través de algunas palabras que él hacía en el momento de la oración, ¿verdad? Llevaba a la gente a la melancolía, ¿verdad? A sentirse que son inmerecedores de todo lo que tienen, y luego se los quitaba, ¿verdad? Y luego los animaba y la gente tomaba tremendas ofrendas, ¿verdad? Y cada vez que él tomaba la ofrenda, llegaban bastante dinero a esa iglesia que yo conocí, ¿verdad? No es nadie de acá, por supuesto. ¿Qué le parece a usted eso? Y había gente que entraba llorando y daba su dinero, ¿verdad? Algunos daban incluso hasta lo que no tenían, ¿verdad? Eso no está bien delante del Señor. Sin duda que no, ¿verdad? Entonces, en este contexto muchas veces se trata de tapar... Perdón. Cada vez que yo escucho a una persona decir que los diezmos y las ofrendas ya no son para este tiempo, fíjense en esto, ya vamos a adentrar en la enseñanza, pero cada vez que yo escucho a una persona que me dice eso, en el caso de un cristiano, no puedo evitar pensar cuál será realmente la motivación del corazón de esa persona al querer decir eso, ¿verdad? Porque vamos a llegar a una conclusión hoy día. Pero hay gente que lo primero que te dice eso, ¿verdad? Pero los diezmos, las ofrendas ya no son para este tiempo, ¿verdad? Entonces yo me quedo pensando y digo, ¿cuál será la motivación de esta persona al decir esto, ¿verdad? Entonces, en este contexto muchas veces se trata de tapar el egoísmo, la avaricia, el materialismo, etcétera, con una imagen de querer ser muy bíblico, ¿verdad? A ver, pero cuéntame un poquito en qué parte de la Biblia dice esto, ¿verdad? Y hay personas que más que hacer algo con fundamento bíblico, se esconden bajo esa imagen. En realidad lo que hay dentro de su corazón, ¿qué es lo que es? Egoísmo, avaricia, materialismo, ¿verdad? Y eso no está bien delante del Señor. En estos 10 años que nosotros tenemos de ministerio, que vamos a cumplir ahora en noviembre y diciembre, el tema de la ofrenda y los diezmos ha sido tratado con bastante prudencia, ¿verdad? Jamás usted va a ver dentro de la iglesia, y espero que Dios nos ayude y nos siga guiando de esa forma, jamás vamos a ver un abuso en relación a este tipo de enseñanzas. Por el contrario, incluso se nos ha olvidado tomar las ofrendas, ¿verdad? Y también nos hemos sentido mal porque entendemos que es parte de la adoración, ¿verdad? Pero yo le quiero decir que durante todo este tiempo Dios nos ha guiado a confiar en Él, ¿verdad? A no manipular a las personas, a no presionarlos, a no ponerles condiciones para servir si es que das. Y fíjate que Dios nos ha provisto de todo lo que podemos ver, ¿verdad? Y creo que tenemos mucho más de lo que merecemos y Dios siempre ha llegado en el momento preciso, ¿verdad?
incluso cuando las ofertas son más caras. Un chiste interno, eso usted no lo va a entender. Entonces, hoy vamos a aprender qué dice Dios en relación al dar algo material a la obra del Señor. Y cómo lo aplicamos entonces para estos tiempos. Vamos a ver acerca de eso. Vamos a hablar de un primer punto que tiene que ver con que hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Ustedes fue creado a la imagen de Dios o no? Claro que sí, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bueno, quiero aclarar dos cosas. Dios no tiene un cuerpo físico, ¿verdad? Dios tampoco no es ni hombre ni es mujer, ¿verdad? Dios es espíritu, ¿verdad? Eso es algo que usted debe entender. Tenemos una imagen media distorsionada tal vez de Dios, pero ¿qué significa que Dios nos haya creado a imagen y semejanza? Porque si yo le digo, tú eres creado a la imagen y la semejanza de Dios, entonces tú te imaginas que Dios más o menos se parece a ti, ¿verdad? Pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Dios nos creó a su imagen y esto no tiene que ver con la imagen física, sino que a la imagen de su corazón. ¿Sí? Eso grábatelo en tu mente. Fui creado a imagen y semejanza de Dios porque esto tiene que ver con el corazón de Dios. Por ejemplo, Dios es misericordioso, ¿verdad? Es parte de los atributos de Dios. ¿Y tú y yo podemos ser misericordiosos? ¿Puedes aplicar ese atributo de Dios en tu vida? Sin duda que sí. Hay algunos atributos de Dios que no los podemos aplicar en nosotros. Por ejemplo, Dios es todopoderoso. Nosotros no somos todopoderosos, ¿verdad? Pero estos atributos que tienen que ver con el corazón de Dios son para que nosotros los reflejemos como imagen de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios es misericordioso y tú y yo podemos ser misericordiosos. Dios es amor y tú y yo podemos manifestar ese amor ¿hacia quién? Incluso hacia tu enemigo. Porque al que te ama, que te dice cosas bonitas, es re fácil, ¿verdad? Pero incluso podemos manifestar ese amor hasta nuestros enemigos. Dios es santo, 3 veces santo. Otro atributo de Dios, otra imagen de Dios que también puede estar en nosotros, porque también podemos ser santos para Dios, apartados. Nosotros somos santos y el Señor es santo, 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 ¿verdad? Somos apartados por medio y santificados por medio de la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Dios es bondadoso y tú y yo también podemos ser bondadosos. Son parte de algunos de los atributos de Dios que pueden estar manifiestos en nuestra vida. La Biblia nos muestra entonces el corazón de Dios en detalle. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que ir a la palabra de Dios y ahí vas a conocer todo. Cantábamos recién, maravillado estoy de ti, ¿verdad? Y esa alabanza tan hermosa, ¿verdad? Nos habla justamente de toda la enseñanza del Señor, ¿verdad? De su misericordia, de sus favores, ¿verdad? De sus proezas. ¿Cómo es que Dios a lo largo de toda la historia ha mostrado su corazón hacia el hombre? La Biblia nos muestra el corazón de Dios en detalle y podemos concluir que una de las manifestaciones de Dios tiene que ver con su bondad. ¿Crees tú que tienes un Dios bondadoso? Sin duda que sí. La voluntad de Dios es bendecirnos. Cuando el Señor abre sus manos de bendición sobre tu vida y mi vida, eso sobrepasa, ¿verdad? Hasta nuestro entendimiento. Constantemente Dios está dando. Te da la vida. ¿Te dio la vida a Dios o no? ¿O tú piensas que era de tu papá y tu mamá? No, la vida te la da Dios. Él es el dador de la vida. Nos ha dado el Señor también, bueno, ¿se imagina usted la vida sin un planeta? Y usted anduviera ahí flotando en alguna parte de la galaxia, ¿verdad? Tengo vida, pero no tengo dónde ponerme, ¿verdad? Bueno, Dios no solamente te dio la vida, Dios te ha dado también un hermoso planeta diseñado por Él, donde podemos vivir. ¿Se ha maravillado usted alguna vez de la creación de Dios? ¿Sí? ¿O no? Nunca ha dicho así como, wow, las olas, wow, las montañas, qué hermoso el campo lleno de flores, sobre todo en este tiempo de primavera, ¿verdad? Las nubes, la inmensidad, ¿verdad? Incluso en los lugares más urbanos. Qué hermoso, ¿verdad? Todo eso. Qué hermoso las calles. No, esa no está muy bonita aquí las calles afuera, pero ya van a estar pavimentadas. Vamos a preparar para eso. Pero es hermoso en el Señor. Dios no solamente nos da la vida, sino que también nos da un hermoso planeta donde nosotros poder vivir. Nos da también una familia. Dios te ha dado una familia. Tú hoy día tienes una familia a tu alrededor.
¿verdad? Nos da también capacidades para aprender un oficio. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido algo en lo que nos desenvolvemos? ¿Verdad? Tuviste esa capacidad. Mi hija está tejiendo, ¿verdad? Ahora la más chiquitita, la Mile, también está tejiendo. Están aprendiendo, ¿verdad? Y yo le estoy sacando el jugo ahí, ¿verdad? Que sigan tejiendo. Estoy ya haciendo el negocio, ¿verdad? Familiar. Pero Dios nos da capacidades para aprender un oficio, ¿verdad? Aprendiste a soldar, aprendiste a trabajar con tus manos, ¿verdad? O tal vez estudiaste o estás estudiando una profesión y estás siendo capacitado en eso y Dios te ha dado esa capacidad para que tú lo puedas entender, ¿o no? ¿Cuántas veces oraste por algo que no entendías? Y ahí estaba, ¿verdad? Ay, Señor, no entiendo cómo se hace esto. ¿Te acuerdas, papi, cuando tratábamos de hacer esta escalera? Y no nos resultaba. Empezábamos con los peldaños y nos faltaba después el último, era muy grande. No, yo creo que los hermanos se van a caer, ¿verdad? Y ahí nos pegábamos nosotros en la cabeza, ¿verdad? Hasta con un cartón después hicimos la escalera. Bueno, la verdad que no nos pregunte cómo, pero el Señor nos capacitó para que poder tener esa escalera tan buena hoy día, ¿verdad? Pero Dios te da esas capacidades y que a veces hasta nos sorprendemos al momento de hacer todas esas cosas, ¿verdad? De hecho, todo lo que está aquí, créanme que casi en ninguna cosa nosotros hemos sido expertos, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo con la ayuda del Señor. Entonces es Dios que nos da esa capacidad. Luego cuando ya somos hijos de Dios, inmediatamente el día que tú te arrepientes delante del Señor, ¿qué es lo que hace Dios? Te da la salvación eterna, te da el regalo de la salvación. ¿Qué te parece? Ese es el regalo máximo, ¿verdad? Dios no te dice, ya mira, ahora que te convertiste, ahora que te arrepentiste, que tienes una fe verdadera, te voy a dar, no, a ver, este regalito, ¿verdad? Este más chiquitito. No, el Señor te da la salvación, que es lo máximo, ¿verdad? Es el mayor regalo que tú puedes, te lo da el Señor, ¿verdad? El Señor también nos hace parte de su reino, no solamente te salva de la condenación del fuego eterno. Esto lo vamos a valorar cuando estemos en la eternidad y podamos ver cuánta gente, ¿verdad?, está eternamente en el infierno sin ninguna esperanza. Ahí lo vamos a valorar, ¿verdad?, el sacrificio y este regalo de Dios de la salvación. Por eso tienes que compartir con otros la palabra del Señor. Entonces el Señor nos hace parte también de su reino. Eso muestra su bondad. Te invito a mi reino. ¿Qué le parece? La reina Isabel probablemente no invitaba a nadie a sus reinos, ¿verdad? Por distintas razones. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, el dueño de todo, te invita a que tú seas parte de su reino celestial. El Señor te entrega además en esta tierra dones espirituales que son de Él para que tú los puedas ministrar hacia la iglesia local. Hablamos de los dones espirituales, ¿te recuerdas? También el Señor te entrega ministerios para que tú puedas servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros servimos a Dios en algo que tal vez nunca nos imaginamos que podríamos poder aprender para el Señor, ¿verdad? Una maestra con un niño, ¿verdad? Con los jóvenes, sirviendo en la construcción de la iglesia, ¿verdad? Predicando. Bueno, Dios realmente nos sorprende en cómo Él nos da esas capacidades. Y es maravilloso, hermano, poder entender esto porque sabemos que ya no proviene de nosotros, sino que proviene del Señor. Yo por mis fuerzas nunca hubiese querido pararme en un escenario, ni hablar, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor nos ayuda a poder vencer también esas barreras que uno puede tener y es Dios finalmente el que te va capacitando día a día. Por eso todo es de Dios, es para Él y es por medio de Él. Entonces tenemos un Dios que es bondadoso, nos da la salvación, nos permite estar en su reino, nos da los dones espirituales, entrega a nosotros ministerios para que les sirvamos, ¿verdad? Nos promete el Señor una morada celestial con Él. ¿Cuántos de aquí a lo mejor no tienen hoy día una casa propia? Están arrendando, ¿verdad? O tu casa a lo mejor es chiquitita, no es lo que a lo mejor tú quieres, pero el Señor tiene una mansión para ti. ¿Qué te parece? ¿Con piso de porcelanato? De oro, yo creo, ¿no? ¿Será que tiene? Hermano, no sé cómo será eso, pero créanme que no va a haber. Si tú alguna vez has ido a alguna otra ciudad moderna o has visto algo por internet, así que digas, wow, nada de eso se compara a lo que Dios preparó. El lugar donde nosotros vamos a vivir con Él para siempre. Y no te va a cobrar el arriendo, no va a venir todos los meses el Señor así como, hola hermano
le vengo a cobrar el arriendo de su morada, ¿verdad? No, eso Dios lo dio para ti, sin ninguna condición, sin necesidad incluso de tener que darlo, ¿verdad? Porque ya flotando ahí delante de la presencia del Señor estábamos bien, ¿verdad? Pero el Señor quiere darte una morada celestial junto a Él, ¿verdad? Cantábamos antiguamente, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol, ¿verdad? Había un hermano bien desafinado que le decían, hermano, cante más allá del sol. ¿En serio quiere que la cante? Sí, más allá del sol. Vaya a cantar más allá del sol porque unos chistes fome. Entonces, el Señor también ha preparado para ti coronas. ¿Sabías tú eso? El apóstol Pablo nos enseña que en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Te recibiremos coronas, recibiremos galardones, ¿verdad? Mire, reconocimientos por nuestro servicio a Él, los cuales Dios también espera que tú los pongas a sus pies, ¿verdad? Entonces vemos la bondad del Señor. Nos ha preparado un banquete incluso para recibirnos cuando nosotros lleguemos a su presencia, ¿verdad? Mira, el día que sea el arrebatamiento, no sabemos el día ni la hora, en ese momento, ¡pum!, nos vamos arriba, ¿verdad? Nos encontramos con el Señor, viene inmediatamente esta ceremonia que es el tribunal de Cristo, ¿verdad? El tribunal no es para juzgar nuestra salvación, sino que es para ver las obras, ¿verdad? Y ser recompensado por nuestras obras acá en la tierra. Tendremos galardones, ¿verdad? Y así entraremos al reino de Dios y luego tenemos una cena, ¿verdad? No con un menú, ¿verdad? Sino que con los banquetes y los manjares que el Señor preparó para ti y para mí. Y ahí nos vamos a estar bastantes años, ¿verdad? Por lo menos 7, ¿verdad? Antes de venir luego a estar acá a la tierra, ¿verdad? Y estar con el Señor en esta nueva tierra por 1000 años. ¿Qué le parece? Y aún más, ¿verdad? Todo incluido, ¿verdad? Ya no va a haber más preocupaciones, ¿verdad? No va a tener que usted andar saliendo así como escondido porque le van a hacer una encerrona. No, va a ser todo perfecto como Dios lo había creado. Dios en su corazón está en darnos, en recibirnos, ¿verdad? Tenemos con mi familia una tía, ¿verdad? Que se llama igual que mi mamá. Y esa tía, que ya es viejita, cuando tú vas a su casa, ¿verdad? Ella se vuelve loca. No, no, que se vuelve loca. Se vuelve loca en tratar de atenderte en algo, ¿verdad? Y cuando ya tú te vas de su casa, ella empieza a buscar algo en su cocina y lo que tenga te da, ¿verdad? Yo la última vez que fui me traje unos dulces de castaña con no sé qué cosa, ¿verdad? Me mandó porque cocina ella, ¿verdad? La tía Carmen. Y te da todo lo que puede, ¿verdad? Y se desespera, ¿verdad? Porque ella quiere darte, y es la forma que ella tiene de mostrar su cariño. No sé si tiene alguna tía así, ¿verdad? O alguna persona en su casa, ¿verdad? En su familia. Pero fíjate que así también el Señor muestra su corazón. Es un Dios que quiere bendecir tu vida. Todo esto muestra la bondad del Señor. En relación a lo que Dios nos ha dado y nos dará, la lista puede ser eterna. No alcanzaría yo a mostrarles. Hay cosas que yo ni sé, ¿verdad? Las sorpresas que tiene el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios bondadoso y en su corazón está siempre el darnos algo más, siempre. No pienses que Dios ya te dio todo. Dios en su corazón quiere darte algo más y probablemente al salir de este lugar ya Dios te va a comenzar a dar muchas cosas más, ¿verdad? Y no solo materiales. Entonces, ¿necesitaba Dios, esta es una pregunta, ¿necesitaba Dios seres humanos para que le adoren? ¿Te necesita Dios? No, ¿verdad? No. Tiene millones de ángeles, arcángeles, querubines, ¿verdad? Serafines, ¿qué más? Bueno, tantos seres celestiales que le adoran, ¿verdad? Seres angélicos y que le sirven a Él en absoluta santidad. Dios no necesitaba seres humanos para que le adoraran, ¿verdad? La creación del hombre y todo su hábitat que trasciende incluso este planeta fue creado por Dios en base a su corazón bondadoso. Dios no solamente creó un planeta, no solamente te creó donde vivimos, también nos creó todo un universo para que hoy día los científicos se asombren y busquen, ¿verdad? Y se entretengan. Es como el patio de juego, ¿verdad? Para que
estemos ahí investigando, ¿verdad? Creó todo un sistema microscópico, ¿verdad? Lo que no podemos ver, en donde la ciencia se maravilla de todo lo creado, ¿verdad? Es un Dios bondadoso. Si no sería todo aburrido, ¿se imagina? Pero Dios es maravilloso en la forma en que hace las cosas, ¿verdad? Entonces, Dios ha querido compartir su presencia, su poder, todo lo que Él es con la humanidad. Y Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? El problema está en aquellos que le rechazan. Sabemos que Adán y Eva pecaron, pero aún así Dios les dio una oportunidad. Luego vinieron las generaciones perversas, usted las conoce, ¿verdad? Y siempre existió la mano misericordiosa del Señor. De hecho, una de las características del Señor es que es tardo para la ira. ¿Usted es tardo para la ira o no? No me responda. ¿Qué significa eso? Que se demore en enojarse un poquito, ¿verdad? Bueno, el Señor es tardo para la ira y rico en misericordia. Dios envía al Hijo en rescate. ¿Sabe usted que Jesús viniera a esta tierra es algo que nace en el corazón de Dios? Dios consideró que el Hijo debía venir en rescate de ti y de mí. ¿Y el Hijo qué es lo que hizo? ¿Por qué yo, verdad? ¿Por qué no mandáis el Espíritu Santo? No, el Señor dijo, amén, ¿verdad? Heme aquí. No escatimó nada. No tuvo problema en dejar al Señor esa condición de Dios. ¿Sabe lo que es la condición de...? No es que dejó de ser Dios, pero dejó toda esa adoración, ¿verdad? Todo ese lugar hermoso donde estaba muy, muy bien y se humilla en esta tierra, ¿verdad? Para recibir el rechazo del pueblo, ¿verdad? A los suyos vino, que era el pueblo judío, y los suyos, no, pero a lo suyo vino, ahí sí, que era el propósito, el propósito era rescatarnos, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Entonces, aquí vemos nosotros el corazón de Dios. Dios envió al Hijo en rescate del hombre perdido y lo hace por puro amor, por pura bondad. No tenía ninguna obligación. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Ahora era Dios el que pone el Cordero. Porque si usted lee el Antiguo Testamento, como nos recordaba en la mañana el Benja, en el devocional que teníamos con el grupo de la alabanza, la gente ofrecía corderos, animales, ¿verdad? En aquel tiempo, pero ahora era Dios quien pone el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y ese sacrificio final nos salvó a nosotros por los méritos de Jesús. La pregunta nuevamente es, ¿tenía la obligación Dios de enviar a morir a su Hijo por nosotros? ¿Tenía la obligación? No, voy a tener que mandar a hacer algo porque me está bajando las encuestas ya. No, ¿verdad? Dios no tenía ese problema. No tenía tampoco esa obligación, ni siquiera el compromiso. Pero se muestra nuevamente el corazón de Dios. Cuando Dios te da algo, Él no está esperando que tú se lo devuelvas. ¿Sí? Mira esto. Cuando Dios te da algo, Dios no está esperando que tú se lo devuelvas, ni tampoco está esperando alguna retribución de tu parte. Qué difícil eso, ¿no? Para nosotros. Porque siempre damos esperando, ¿y las gracias? ¿Y cómo se dice? Le decimos a los niños, ¿verdad? Gracias. Pero fíjate que Dios ni siquiera espera eso. Sí debemos ser agradecidos, ¿verdad? Porque lo aprendemos así. Pero Dios no está esperando que Dios te da porque en su corazón está el dar, ¿verdad? Dios sabe que somos mal agradecidos. ¿Cuántos somos mal agradecidos de Dios? Sin duda. Y aún así Dios nos da y nos seguirá dando. Y aún así nos prospera. Entonces, en base a todo lo que hemos reflexionado hasta ahora, podemos concluir que sin duda tenemos un Dios que nos ama y que tiene un corazón dadivoso sin límites, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Él. Hemos sido creados a su imagen y a su semejanza
y debemos ser imitadores de Él, ¿verdad? Dios te ha dado esa capacidad para tener un corazón de esta forma. Yo no creo que te asustes ni pienses que al final vamos a tomar una segunda ofrenda y vamos a hacer pactaciones. No, no, olvídate de eso. Así que quédate tranquilo. Pero lo que yo quiero que entendamos cómo es el corazón de Dios, qué significa esto y cómo podemos aprender bíblicamente lo que tiene que ver con el dar para que podamos servir a Dios con alegría y no te vayas triste cada vez que tengas que darle algo a Dios, cuando Dios te guíe, ¿verdad? Entonces hemos sido creados a su imagen y debemos por lo demás ser imitadores de Él. Dice la palabra en Efesios, va a estar ahí proyectado, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Yo acá veo a mis hijos cuando estoy tocando el teclado, ¿verdad? Cuando estamos acá adelante, el Vicente está todo el rato mirándonos, ¿verdad? Y si yo hago así, el Vicente hace así, ¿verdad? Si yo estoy así, el Vicente está así, ¿verdad? Si yo me pongo así, él lo hace. Está siempre imitando. Él está aprendiendo, ¿verdad? Y está como con un ojo abierto y como tratando de adorar a Dios para aprender. Tus hijos se están mirando como tú adoras al Señor, le estás enseñando. Por eso es importante que no lo dejes ahí exento, ¿verdad? Del tiempo de la adoración. Enséñale, ¿verdad? Tómate ese tiempo para que tus hijos puedan aprender cómo se adora al Señor. Entonces, Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amados. Un hijo amado imita a su padre. Y andad en amor. O sea, vamos a imitar a Dios y vamos a luego andar imitando a Dios, pero en amor, ¿verdad? Como también Cristo nos amó y se entregó, nuevamente está mostrando el dar, y se entregó a sí mismo por nosotros. A Jesús no lo mataron. A veces decimos que a Jesús lo mataron, ¿verdad? Claro, alguien vino y con las torturas lo mataron, pero en realidad Jesús se entregó por ti y por mí. No lo pilló de sorpresa. Él sabía perfectamente a lo que venía. Entonces, tenemos que entender estos principios, ¿verdad? El martes los espero. Dice entonces, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El mismo Dios ofreciéndose en alabanza, en ofrenda y sacrificio con olor fragante. ¿Sabes tú lo que es el olor fragante? ¿Qué es lo que es el olor fragante? Gracias por la cajita. El olor fragante es cuando algo huele rico, bien, ¿verdad? En la antigüedad, en los tiempos del tabernáculo, del templo, el lugar debía oler bien, ¿verdad? Y habían una forma de poder presentar de generar ese olor fragante, ¿verdad? Y lo que se hacía era tomar unas conchas, unas caparazones de algunos moluscos, ¿verdad? Y se mezclaba con unas esencias amargas, dulces, ¿verdad? Y todo eso se molía, ¿verdad? Lo dulce y lo amargo, y todo eso al conjugarse, al combinarse, al ser quemado, producía un olor fragante. Tu vida y mi vida, cuando vivimos momentos dulces y momentos amargos, difíciles, y aún así estamos delante del Señor, eso produce un olor fragante. No pienses tú que solamente vas a venir delante del Señor en los momentos dulces. También en los momentos amargos, difíciles, ¿verdad? Estamos siendo también presentados delante del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo huele tu vida delante del Señor? Están ahí los dos elementos, lo dulce y lo amargo, ¿verdad? Pero falta esa parte importante, ¿verdad? Que producía esa caparazón, que era molida, ¿verdad? Y luego mezclada con todo eso. Entonces, entendamos un poquito acerca de aquello. Entonces, en base a lo anterior, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, una pregunta. En este sentido de ser dadivoso, en términos generales, ¿verdad? ¿Eres un imitador de Dios en ser dadivoso? Tú no me respondas. ¿Eres un imitador de Dios al ser dadivoso? Dadivoso en la Real Academia significa generoso, significa propenso a dar dádivas. Acá no especifica, dice dar algo, ¿verdad? Tú puedes dar desde algo material a alguien hasta también desde tu cariño, tu atención, ¿verdad? Tu consideración, y todo eso es parte de lo que tú puedes dar, no lo especifica, ¿verdad? El Señor dijo en Hechos capítulo 20, 35, después yo les voy a compartir también los textos a través del WhatsApp.
En Hechos 20:35 dice, en esto os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. ¿Conoces a alguien necesitado? Bueno, dice acá, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado significa dichoso, feliz, ¿verdad? Eso es bienaventurado. Más dichoso y feliz es dar que recibir, ¿verdad? ¿Qué significa esto? No está hablando de que tú des combos, ¿verdad? En vez de recibir. Está hablando de dar a otros. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Te sientes bien cuando tú das a alguien o algo a alguien? ¿Cómo te sientes? Bueno, ahí, si te sientes mal, hay algo que tienes que trabajar en el corazón. Pero, ¿qué te produce a ti el dar? Fíjate que los filántropos que hay ahí, ¿sabes lo que es un filántropo, no? Es esa gente que tiene mucho dinero y que da, ¿verdad? Algunos para tapar la conciencia, como los narcotraficantes, ¿verdad? Que también son filántropos, pero tratan de calmar su conciencia. Otros lo hacen por ganar popularidad y probablemente algunos, y tal vez los menos, lo hacen porque realmente son movidos a esa misericordia. Pero hay una sensación muy buena al momento de dar, ¿verdad? Si esa emoción no es genuina, luego te arrepientes, ¿verdad? Pero hay gente que cuando da, cristianos y no, tienen una sensación muy buena en el corazón. Por eso dice la Biblia que bienaventurado, dichoso y feliz es dar más que recibir. Bueno, también nos sentimos agradecidos cuando recibimos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando recibes un bono de tu trabajo, un reconocimiento, ¿verdad? Pero también te sientes bien cuando tú compartes con otro. En las Navidades hemos tenido nosotros como iglesia la oportunidad de poder dar a gente de la comunidad que no viene acá. ¿Se recuerda usted hace poquito, verdad? En medio de la pandemia llevamos una tremenda caja, ¿verdad? A una familia que ambos tenían un problema muy grave de salud, ¿verdad? Una familia de acá. Y nosotros con mi esposo tuvimos la oportunidad de llevar eso, ¿verdad? Y pudimos ver las caras de agradecimiento de esas personas que no iban a tener ni una noche buena ni feliz, ¿verdad? Imagínense, pobres hasta la miseria y con enfermedades graves y con hijos pequeños. Ha sido uno de los momentos gratificantes en nuestra vida, ¿verdad? Poder ayudar a otros. Cuando en algunas oportunidades hemos reunido regalos justamente en estas épocas y hemos salido a la calle, ¿verdad? A buscar esos niñitos que hay acá, por aquí cerca, sin regalo y los hemos bendecido, ¿verdad? Con un regalito el día de la Navidad. La cara de esos niños, ¿verdad? La sensación que uno tiene en el corazón realmente ha sido hermoso, ¿verdad? Y uno que llora en realidad. Yo no soy tan llorón ahora, estoy más viejito, ¿verdad? Y entonces estoy poniendo como el luchín. Entonces, yo lloraba, ¿verdad? Después de que le entregábamos esas cosas a la vecina, ¿verdad? Y mi esposa me decía, ay, ¿por qué estás llorando de nuevo? Y yo le decía, es que me doy cuenta que tenemos tanto y no somos capaces de ni siquiera ni de comer, aunque usted no lo crea, de comernos todo, ¿verdad? Y hay gente que tiene tanta necesidad, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Me llegaba a dar rabia, ¿verdad? Pero a la vez tenía mucha alegría de haber podido, como iglesia, bendecir a otros, ¿verdad? Entonces, realmente uno se siente dichoso y feliz cuando das. Ok, puedes dar a alguien porque Dios te ha bendecido con un bien material, ¿verdad? Puedes dar algo que tienes poco, ¿verdad? A alguien que te guía. Siempre nosotros nos acordamos con mi esposa de una historia de la abuelita de ustedes, ¿verdad? La Dorita, ¿verdad? Que se llamaba. Que ellas eran pobres, ellos, ¿verdad? Pero siempre cuando iba alguien a la casa ofrecían, ¿verdad? Y una vez le ofreció a alguien y no tenía más, ¿verdad? Era así, ¿no? Y siempre nos acordamos con mi esposa, ¿verdad? Y hay gente que incluso hasta lo que no tiene, te lo ofrece, ¿verdad? Aunque sea poquitito, te ofrece. Puedes dar incluso todo lo que tienes a alguien que Dios te guía. Ahí hay que ser muy equilibrado también y ser guiado por el Señor, ¿verdad? A veces también Dios prueba el corazón en eso, ¿verdad? No sé si te ha pasado alguna vez, pero ha sucedido a veces que Dios ha puesto en tu corazón, a lo mejor lo que tienes se lo doy, ¿verdad? Y ya veremos cómo nos arreglamos, ¿verdad?
Yo no estoy diciendo esto para que después vamos a decir, ahora da todo lo que tiene. No, 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 no te preocupes, tranquilo, ¿verdad? Relájate, ¿verdad? Y también puedes dar nada porque no quieres, porque no escuchas a Dios y simplemente porque a lo mejor hay un problema en el corazón. En conclusión, entonces, a este punto podemos decir que nuestro Dios es un Dios dadivoso, que es bondadoso, que da sin esperar nada de vuelta. Pregunta, ¿puedes tú devolverle la vida que Dios te dio? ¿Puedes devolver la vida? No. ¿Puedes tú pagar tu salvación? ¿Sabes tú por qué la salvación es por la fe y no por obras, como dice Efesios 2:8? ¿Sabes por qué es por fe? Porque si fuera por obras, si Dios tuviera que ponerle un precio, si tuviera que venir un tasador a ponerle el precio a la salvación, créeme que ninguno de nosotros podría pagar las horas de Jesús en la cruz. Las HH, ¿verdad? Los que calculamos ahí los presupuestos. No podría. ¿Cuánto es la hora de un técnico? Tanta su F, ¿verdad? De un gerente, tanto. De un experto, un magíster en no sé qué, tanto cuesta la hora. ¿Sabes cuánto habría costado, si tuviéramos que cuantificar cuánto costaría la hora de Jesús en la cruz? No hay forma, hermano, de poder. No, por eso dice la alabanza, ¿cómo yo podré pagar tanto amor? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Verdad? Por eso esa mujer que vio a Jesús y ella fue y tomó un pocillo, un alabastro, ¿verdad? De perfume, que era lo que más tenía ella, ¿verdad? Y lo rompe, ¿verdad? Delante de los pies del Señor y con sus cabellos unge, ¿verdad? En completa adoración, humillación, ¿verdad? Usted dice, oh, pero algo material. Los discípulos que estaban ahí decían, pero ¿por qué? ¿Por qué lo rompió? Lo hubiésemos vendido y lo hubiésemos dado a los... Pero ellos no estaban entendiendo lo espiritual que había detrás de eso. Por eso no debemos juzgar nosotros al que da, sea mucho o sea poco, porque no sabemos el trato que Dios está teniendo en ese corazón, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, ¿puedes tú devolver tu salvación y pagar tu salvación? La respuesta es no. ¿Tienes dinero suficiente para pagar tu estadía eterna en el reino de Dios? A veces estamos juntando las luquitas para poder irnos un par de días a la playa, ¿verdad? Imagínate pagar la estadía eterna allá arriba, ¿verdad? Con todo incluido. No tenemos plata, ni nada, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Es lógico. La respuesta simplemente es no. Entonces, conclusión, podemos decir que Dios es dadivoso y que Él da sin esperar nada de vuelta. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto, verdad? Dios te ha dado y no espera nada de ti, nada, absolutamente nada. Hay una ley escrita en el corazón del hombre en relación al dar, ofrecer algo a eso superior. Ya no estoy hablando solamente de los cristianos, en general, ¿verdad? En todas las culturas, ¿verdad? Que han trascendido a lo largo de la historia. Desde los registros más primitivos, desde las distintas culturas, religiones, tribus, está en el corazón de las personas el ofrecer algo material para sus deidades. ¿Lo has visto en la televisión o no? Siempre ha estado eso. Cuando le agradas a un bebé, a un pequeñito inocente, ¿verdad? Y está el niñito ahí a lo mejor gateando, ¿verdad? La suavecita, ¿verdad? Los chiquititos, ¿verdad? Los que ni hablan todavía. Y tú congenias con ellos, ¿verdad? Y te ganas su confianza. Hay un instinto en esa criatura, ¿verdad? Que no tiene idea de lo que estamos hablando, pero en su corazón está el pasarte su chupete, ¿verdad? Te pasa su colla baboseado, ¿verdad? Te pasa algo que su sonaja, ¿verdad? Lo que tenga. ¿Lo ha visto usted eso, no? Claro que sí, ¿o no? Hay algo ahí en el corazón. Ahora, yo no, el chupete no, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Qué lindo. La ley escrita en su corazón, ¿verdad? Pero hasta ahí. Chupete en otros países, ¿qué sería? A ver. ¿Ah? Como eso, chupón, chupón, ¿ah? No sé cómo se llama. Bueno, por si algún hermano después que me escriben después, ¿qué significa chupete? ¿Qué significan esas cosas? Bueno, pero hay algo en el corazón del hombre, ¿verdad? En relación al dar, al ofrecer algo, ¿verdad? Ese bebé que no sabe nada, que es inocente, quiere darle a alguien que
que entendió que es su amigo, ¿verdad? Que es alguien cercano. Los antropólogos, ¿sabe lo que es la antropología, verdad? Los antropólogos son aquellos que estudian las sociedades y el comportamiento también de las sociedades y de las tribus y de toda la humanidad en general, ¿verdad? Entonces, ellos estudian el comportamiento primitivo incluso de las actuales tribus en el mundo. Y dicen que cuando la persona que pertenece a esa tribu, que a lo mejor es una tribu impenetrable, ¿verdad? Esas que son peligrosas, pero cuando han habido hombres que se han atrevido a ir, hombres modernos, a esas tribus primitivas que viven hoy día, y se acercan, le dicen los antropólogos, mira, si ellos te ofrecen algo, tienes que recibirlo porque eso es un símbolo en el lenguaje no verbal que te están aceptando, te has ganado su confianza, ¿verdad? Y está el darte, ¿verdad? Y te quieren invitar a conocer su familia, te quieren invitar a comer su sopa de murciélago, ¿verdad? Así que disfrútala. Por eso yo no tengo esos llamados para allá, ¿verdad? Entonces, es una forma de retribuir. ¿Lo está entendiendo, no? Estamos entendiendo la imagen de Dios, la forma en que tenemos la ley escrita en el corazón. Y vamos a ver ahora cómo es que Dios enseña a su pueblo a dar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que Dios enseña a las generaciones, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que habla ya del futuro incluso, vemos que Dios enseña y permite a la creación que le ofrezca algo, ¿verdad? La generación de Adán y Eva ya ofrecían algo a Dios. Ellos no tenían nada escrito, no había una enseñanza, una ordenanza, nada, pero estaba esta ley escrita en el corazón, ¿verdad? Y, por ejemplo, Caín y Abel, o en este caso Abel, ofrece a Dios un sacrificio de animales. La pregunta es, ¿quién le enseñó a Abel, y en este caso también a Caín, su hermano, a que debían ofrecer sacrificios a Dios? Si estamos hablando de los tiempos, los primeros tiempos, ¿verdad? La ley y la ordenanza de los sacrificios vino mucho más adelante. Entonces, la pregunta es, ¿quién le enseñó? Bueno, aquí nuevamente es lo que nos dice la Biblia, que hay una ley escrita en el corazón, ¿verdad? Algo los motivó a ellos a dar. Ahora, Dios rechazó la ofrenda de Caín porque ésta no venía de lo más profundo de su corazón. Como que la improvisó, ¿verdad? Dios nomás, ¿verdad? Ahora, no significa que Dios espera algo específico. Dios espera que lo que tú le des a Él sea realmente de tu corazón, ¿verdad? No algo improvisado. Y cuando hablo de improvisado no estoy hablando ni de cantidades, ni de horas. Estoy hablando de lo que sale del corazón, ¿verdad? Del corazón para Dios. Recuerda, no queremos tu dinero. No queremos tu dinero. Ni Dios tampoco lo necesita. Lo que queremos es que puedas aprender bíblicamente qué significa el dar con alegría y ser un dador alegre, ¿verdad? Pero con fundamento bíblico. Eso va a mejorar tu servicio al Señor. En Génesis capítulo 4:4 justamente está acá lo que les comentaba. Génesis 4:4 y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. O sea, trajo lo mejor. Dios no quería sobras, ¿verdad? Trajo lo mejor. Decíamos entonces que el dar está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, último libro de la Biblia. En Apocalipsis vemos nosotros a los 24 ancianos en esta revelación de la adoración de la adoración celestial en capítulo 4. Vemos nosotros a los 24 ancianos adorando a Dios y ofreciéndole algo a Dios. Es como que estos ancianos, cada vez que se adoraba, cada vez que los seres vivientes proclamaban la grandeza, la santidad de Dios, estos ancianos, ¿verdad? Que probablemente podrían ser los apóstoles, no lo sabemos, ¿verdad? Pero acá hay 24 ancianos que se postran delante de Dios y algo dicen. Mira, algo hacen. Apocalipsis 4:10 dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Había un trono, el trono de Dios, ¿verdad? Y alrededor del trono de Dios, 24 ancianos, hombres sabios, ¿verdad? Hombres que trascendieron en algo. No sabemos quién exactamente, pero podemos tener una idea más o menos. Entonces, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y miren lo que dice. Y echan sus coronas delante del trono.
ponen sus coronas. Cuando tú y yo estemos en el tribunal de Cristo y Dios te entregue esos galardones, tus coronas, tus perlitas que decimos, ¿verdad? Por esa gente que tú le predicaste, eso no es para que tú andes así en el cielo, así, oh, miren mis coronas, miren mis... No, eso es para que tú lo pongas delante del Señor, ¿verdad? Te coronamos, Señor, ¿verdad? Y dice que echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. No se quedaban con nada. La gloria, la honra y el poder, ¿verdad? Todo es por el Señor. Porque tú creaste todas las cosas, ¿verdad? Y nosotros te ayudamos. Nos están diciendo eso. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué es lo que hacían entonces? Y Dios lo aceptaba. Acepta la adoración de su pueblo. ¿Por qué lo permite Dios? Porque Dios quiere cuidar el corazón de cada uno de nosotros en relación a este tema tan delicado, ¿verdad? El egocentrismo, la vanagloria, ¿verdad? El materialismo. Y fíjate lo que pasaba acá. Lo que hoy conocemos como ofrendas a Dios tiene un origen en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esto es una enseñanza que viene de parte de Dios al hombre. ¿Es una enseñanza que viene de quién? De Dios. No es una enseñanza del hombre a Dios. No es un rito, no es una, ¿cómo se puede decir? Una idea, ¿verdad? Una tradición que los hombres inventaron para Dios. No. La adoración que nosotros demos a Dios en el área que sea, es porque Dios la ha establecido. Entonces, la adoración que hoy día conocemos como ofrendas a Dios tiene un origen en los tiempos del Antiguo Testamento, y esto es una enseñanza que vino de Dios, primero en el corazón del hombre y luego con una ordenanza de Dios al hombre, ¿verdad? En un principio vemos a los hombres ofrendar y ofrecer a Dios según lo que Dios ponía en sus corazones, lo que había ahí. Y la primera vez que la palabra de Dios menciona la palabra, que no nos gusta mucho, ¿verdad? Diezmo, ¿verdad? No lo diga. Y fíjense que para nosotros incluso es hasta difícil decirlo hoy día en la iglesia, porque evito, ¿verdad? Porque ya eso está, pero tenemos que ir a la raíz para entender esto y poder tener esa libertad, ¿verdad? Génesis capítulo 14, en el versículo 17, ahí es donde se nombra la primera vez esta palabra, ¿verdad? Y aquí vemos a Melquisedec, ¿verdad? Que era un sumo sacerdote que bendice a Abraham. Ni siquiera era Abraham, ni siquiera había sido tratado por Dios, ¿verdad? Dice Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, porque recuerden que Abraham iba conquistando, ¿verdad? Y la historia dice que los conquistadores, cuando llegaban a una ciudad, tomaban para sí todos los tesoros, los terrenos, los bienes, las mujeres, los esclavos, todo, ¿verdad? Todo para sí. Era parte de la costumbre, ¿verdad? Así era en aquel tiempo. Era la tradición y era parte de esa cultura. Entonces, acá dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que decíamos que también era un sacerdote, ¿verdad? Y Melquisedec es un símil, ¿verdad? Es una ilustración de ¿quién cree usted? De Jesús. No se sabe mucho de él, pero podemos entender, ¿verdad? En los contextos bíblicos que es un símil, ¿verdad? En la hermenéutica es un símil de Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Melquisedec, rey de rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, está hablando de Abraham, ¿verdad? Dice, bendito sea Abraham. Está sin H, ¿verdad? O sea, todavía no tenía ese trato de Dios, no le había cambiado Dios el nombre. Bendito sea Abraham del Dios con mayúscula Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, de todo lo que le había obtenido en esa conquista, lo ofrece, ¿verdad? Al Dios Altísimo. Sin Abraham todavía conocer al Dios Altísimo, ¿verdad? Sin estar la ley ni nada por el estilo.
Había un contexto ahí, ¿verdad? Que podemos entender. Martes, 21 horas. 500 años después del trato de Abraham, 500 años, vamos en la cronología, ¿verdad? 500 años después, en los tiempos ya de Moisés, Dios entrega recién una enseñanza a su pueblo en relación al dar. Ahí Dios con Moisés comienza a ordenar la cosa, ¿verdad? Porque antiguamente las cosas eran como bien al lote, ¿verdad? Pero Dios lo permitió. Permitía a Dios esas cosas, ¿verdad? Pero en el tiempo de Moisés es cuando Dios comienza a poner la ley, la orden para el pueblo. Y uno de los últimos profetas, esto fue en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Pero el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿verdad? Ese es el profeta. Entonces, uno de los últimos profetas en el Antiguo Testamento, que es Malaquías exhorta al pueblo de Israel en relación al dar, en relación al diezmo. Creo que usted me acompañe a este último profeta que está antes de Mateo, ¿verdad? Malaquías 3:10. Ay, me sacaron mi botellita. ¿Alguien me ayuda con un vasito de agua? Gracias. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3:10. Dice, traed, era una ordenanza, traed, ¿verdad? Los diezmos al alfolí. Esta palabra era para el pueblo de Israel. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué le parece este texto? Dice, traed los diezmos al alfolí, vamos a ver qué es lo que era eso más adelante, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Con qué parte te quedas? Ahí lo dejo, ¿verdad? Analícelo, de este texto. Pregunta, ¿necesita o necesitaba Dios la ofrenda de su pueblo o necesita Dios las ofrendas hoy? ¿Qué cree usted? No, ¿verdad? Dios no lo necesita hasta el día de hoy. Como iglesia, gracias mi hermano, como iglesia del Señor nosotros hemos visto que cuando por alguna razón de la economía de la iglesia local no hemos tenido los recursos tal vez para poder avanzar con lo que es propio de la obra del Señor, sea normalmente la construcción, qué sé yo, fíjese que Dios ha traído gente incluso no cristiana de afuera que han sido movidos por el Señor, ¿verdad? Para suplir esa necesidad. Yo aprendo de eso dos cosas, que mi confianza está en el Señor, ¿verdad? Que el Señor es el que nos provee de todo y que Dios no necesita o no depende de nuestras ofrendas. O sea, la obra es del Señor, ¿verdad? Cuando lo hacemos correctamente. Entonces, ahora, no con esto nos vamos a esperar que vengan los de afuera, ¿verdad? Fíjense que una vez una persona me ofreció, había una persona que podía hacernos un contacto en Estados Unidos, ¿verdad? Y había un ministerio de hermanos cristianos en Estados Unidos que viajaban a Chile, ¿verdad? Y construían el templo, ellos traían sus herramientas, traían todo, ¿verdad? Traían todo. Y el dinero también, ¿verdad? Y construían, así como es el Stream My Cover, así como ese del Muévete Bus, ¿verdad? Que hacían toda una reparación, ¿verdad? Bueno, algo así, ¿verdad? Pero para iglesias. Y me dijo, pastor, lo único que necesito, yo ya hablé con las personas, necesito solamente una carta, ¿verdad? Para que usted la redacte y ellos lo van a recibir, van a orar y si el Señor los guía, van a venir. Oh, gloria a Dios, dije yo, ¿verdad? Así que me puse a hacer la carta y puse así como, somos súper pobres, no, traté de buscar así como una frase, ¿verdad? Para contarles, ¿verdad? Lo que me estaba pidiendo la hermana. Y cuando yo tuve todo listo, el Señor me dijo, ahora elimínala. Y me dijo que no el Señor, ¿verdad? Pero Señor, no. Cuando nosotros comenzamos un día 1 de mayo, nosotros íbamos a comenzar esta construcción.
Y el pastor de la iglesia donde nosotros estábamos, con mucha bondad, ¿verdad? Convocó a todos los hermanos de esa gran iglesia, que era una iglesia en un barrio alto, los convocó a todos para que vinieran ese sábado 1 de mayo a trabajar. Y el pastor les dijo, yo me recuerdo, le dijo, y vamos a llegar todos con las manos llenas. Y la gente dijo así como, ¿verdad? Y yo dije, gloria al Señor, ¿verdad? Hasta dancé yo. Y el Señor después me dice, no. O sea, el Señor lo pudo haber hecho. Pero el Señor nos dijo, no. Y uno dice, pero llevamos casi no sé cuántos años construyéndose, nos ha costado tanto, ¿verdad? El trabajo físico, reunir las cosas. Bueno, pero hemos aprendido tanto de esto, y no estoy hablando de lo de construir solamente, estoy hablando de las experiencias que Dios nos ha permitido vivir como iglesia, ¿verdad? En hacer todo esto, ¿verdad? Y hemos aprendido, ¿verdad? A cuidar el corazón en esos aspectos, ¿verdad? Entonces la cosa no es como uno quiere, sino que tiene que ser como Dios nos guía. Y hemos también sido sorprendidos de parte del Señor en todo, incluso en su cuidado sobrenatural, como cuando les contaba que llovió y se nos cayó el techo, ¿verdad? Y que no teníamos techo y se puso a llover torrencial y no llovió dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? Los hermanos que estábamos acá estábamos sorprendidos, ¿verdad? Una gota, hermanos. No había techo ahí arriba. ¿Ves esa franjita que está arriba? Solamente teníamos este techo y allá teníamos un radier, pero arriba el techo se nos había... no teníamos techo arriba, ¿verdad? Habíamos sacado incluso todo lo que teníamos y llovió torrencialmente en febrero. Y no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Y yo estaba, me acuerdo, ese sábado escribiendo el mensajito, ¿verdad? Para el domingo, ahí. Y realmente dije, Señor. Ay, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno, ojalá un rayo nomás, no va a llover. Y a mí en mi casa me caía el agua, ¿verdad? Y yo, 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Suspendo el culto, no suspendo el culto. Y ahí estaba el Señor, y yo oraba, Señor, detén la lluvia, tú en la barca detendiste la... Nada, ¿verdad? Más fuerte, ¿verdad? ¿Verdad? Viento, ¿verdad? Llovió, pero como nunca, de hecho quedó la escoba en muchas partes. No sé si te recordará ese febrero, ¿verdad? Y nosotros acá no teníamos nada, ni siquiera teníamos cerrado nada, ¿verdad? Entonces, habíamos dejado todo armado el día anterior, habíamos construido, habíamos limpiado acá. Y cuando mi papá se vino temprano, ¿te acuerdas? Tú te viniste tempranito para acá y mi papá me dice, no hay nada, no hay problema, no hay nada. De hecho, donde está la escalera, ve usted, mire para atrás, a donde está la escalera, ese cuadradito no tenía nada arriba, ¿verdad? Era un hoyo. O sea, lo único que tenía era unos palos cruzados así, ¿verdad? Entonces dije, no, se nos va a venir todo el agua por ahí, qué sé yo. Hermanos, llegamos acá y había, a donde está mi papá, una gotita. Así, una gotita, como que quedó una gotita de muestra y no había agua. Pero tú salías de afuera y no podíamos llegar a la iglesia porque el barro era una cosa, pero... Entonces cuando mi papá me contó, me llama por teléfono, ¿verdad? Y realmente yo le decía a los hermanos, vénganse para acá porque para que vean, esto realmente es un milagro de Dios. No lo podíamos creer, que no lloviera así y seguía lloviendo. Entonces, ¿qué nos muestra eso a nosotros? ¿Que la iglesia no se llueve? No, porque después cuando quisimos arreglar y le pusimos nylon, se nos llovió todo y quedó la escoba. ¿O no? ¿Te acuerdas, papi? Ahí aprendimos, ¿verdad? Mire, si yo hubiese permitido todas esas instancias que tuvimos de poder tener esto rápido y sin ningún costo para nosotros, probablemente no hubiésemos aprendido tantas enseñanzas que Dios tuvo en misericordia con nosotros para poder desarrollar la obra del Señor. Entonces, esto realmente es maravilloso. Yo digo, gracias Señor, no importa que nos falte tiempo, lo hacemos, ¿verdad? Si no nos ha pasado nada, hermanos. Entonces, con mayor razón servimos al Señor. Entonces, las preguntas acá eran, ¿necesitaba Dios ofrenda de su pueblo o de su iglesia de hoy? No, no lo necesita porque Dios puede hacer lo que Él quiera, incluso obrar de manera sobrenatural y cuidar y resguardar su obra, ¿verdad? Y sustentar a su pueblo, ¿verdad? Sin embargo, Dios
quiere proteger nuestros corazones. Por eso está la enseñanza ahí, ¿verdad? Y quiere proteger Dios nuestros corazones en relación a lo material. La palabra diezmo viene del vocablo hebreo que es masra, ¿ok? Con H final. Y su significado, ¿sabe usted lo que significa diezmo? En el hebreo, en el original, es muy importante. Masra significa la décima parte de algo. Eso es, diezmo significa décima parte, ¿verdad? Usted dijo, a lo mejor significa el ángel que viene. No, décima parte de algo, ¿verdad? En la Biblia encontramos que los números tienen significado, ¿verdad? ¿Por qué será que Dios eligió el número 10? Pero en la Biblia nosotros vemos que los números tienen significado. El 1, ¿qué significa el 1? La unidad, ¿verdad? No estamos hablando de numerología, porque la numerología no existe en la Biblia. Hay otro concepto que el martes le podemos enseñar, ¿verdad? Que tiene que ver con el estudio y el significado de los números en la Biblia. El número 2 significa también confirmación, ¿verdad? 2 testigos, por ejemplo, confirmar algo. También significa, el faraón soñó 2 veces algo para que Dios le confirmara, ¿verdad? Entonces, cada número tiene un significado. El número 6 representa lo terrenal, representa al hombre, ¿verdad? El número 7 representa la perfección de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. También el número 12, etcétera, ¿verdad? El número 70 también tiene un significado y todo eso lo podemos estudiar el día martes a las 21 horas. Pero la palabra diezmo nos habla de qué número. A ver, piense usted, ¿cuál será el número? Muy bien. El número 10. El número 10. El número de 10, ¿sabe usted lo que representa el número 10 en la Biblia? ¿La prueba de qué? La fidelidad del hombre, por ahí vamos. El número 10 representa la prueba de Dios al corazón del hombre. El número 10 representa la prueba de Dios al corazón del hombre. Es muy interesante ver cómo en la Biblia se relaciona este número 10, ¿verdad?, con la prueba de Dios hacia el hombre. Siempre que veamos el 10 en la Biblia, vamos a ver que hay un contexto de Dios probando el corazón del hombre. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 7, no lo vamos a leer ahora, están las plagas de Egipto, que eran 10. O sea que 10 veces probó Dios el corazón ¿de quién? Del faraón. 10 veces, ¿verdad? En Números 14:22, Dios prueba 10 veces a Israel en el desierto. Usted lo puede leer. 10 veces es probado el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántas veces los israelitas no le dieron una buena respuesta a Dios? 10 veces. Porque si no le respondes bien, Dios te prueba, y a la 10ª parece que algo pasó. En Génesis 31 vemos la historia de Labán. ¿Se acuerda Labán? Labán que cambia 10 veces el salario de Jacob. ¿Le gustaría a usted que le cambiaran 10 veces el salario? Pero es para arriba, ¿verdad? Bueno, 10 veces. Ahora, ¿cuántas veces probó entonces el corazón de Jacob Dios? 10 veces. ¿Qué es lo que quería Jacob? Tenía un interés ahí, ¿verdad? Léalo después en su casa, ¿verdad? Génesis 31. En Éxodo 20 tenemos los mandamientos de Dios que son 10. Bueno, incluso un poquito más, pero se traducen en 10, ¿verdad? Mandamientos. En Daniel del capítulo 1, en el capítulo 1 del verso 2 al 15, vemos que Daniel, el profeta, es probado 10 días comiendo legumbres y agua. La Emilia estaría feliz porque le encantan las legumbres. La Mosi y el Vicente no tanto, ¿verdad? Pero acá vemos que Daniel es probado 10 días comiendo legumbres y agua. En Número capítulo 12, 32, los israelitas juntan 11 montones de codornices. ¿Se acuerdan cuando pidieron codornices, verdad? No estaban satisfechos con la provisión del maná y reclaman a Dios y Él prueba su corazón, ¿verdad? Y Dios les provee de codornices. Sin embargo, su querer tener más los lleva a acumular 10 montones, ¿verdad? Muestra el corazón del hombre, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez de eso? Bueno, en Mateo 25, del 14 al 28, está la parábola de los talentos, ¿verdad? Y era una medida en dinero el talento, ¿verdad? Plata, oro, un equivalente a 32 kilos aproximadamente. Y según esta parábola, al que le dieron 5 talentos, ¿cuántos devuelve? 10.
Bueno, en total 10, ¿verdad? Le dieron 5, multiplicó 5, devuelve 10. Pero hubo uno que se le dio solamente uno y lo escondió. El 10 sigue siendo una prueba del corazón, ¿verdad? Del hombre. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, vemos acá el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y mire lo que dicen, no lo vamos a leer ahí en el texto, pero se lo leo yo rápidamente. Apocalipsis 2.10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? ¿Cuáles eran las iglesias fieles del Apocalipsis? Habían dos. ¿Cuál eran? ¿Se acuerdan o no? Bueno, martes, 21 horas. Véngase para acá, ¿verdad? Bueno, ahí por Zoom. Otro punto. ¿Cuántas persecuciones existieron desde Nerón hasta Juliano, ¿verdad? En los tiempos del Imperio Romano. La persecución. ¿Sabe cuántas fueron? 10. Los primeros cristianos tuvieron que soportar 10 persecuciones. Yo aquí las busqué y las anoté. La persecución de Nerón, del año 64 al 48, la persecución de Domiciano, del 81 al 96, la persecución de Trajano, ¿verdad? Del 109 al 111, estamos hablando de años, ¿verdad? La persecución de Marco Aurelio, llevamos 4, la persecución de Séptimo Severo, llevamos 5, la persecución de Maximino, llevamos 6, la persecución de Decio, ahí tiene hartos nombres para su hijo, tenemos 7, el 8 es la persecución de Valeriano, ¿verdad? Desde el año 256 al 259. 9, la persecución de Diocleciano, bonito nombre, ¿verdad? Que se conocía también como la Gran Persecución, que fue del año 303 al 313. Y finalmente, la persecución de Juliano. 10. ¿Cuántas veces probó Dios el corazón del pueblo cristiano? 10 veces, ¿verdad? Bastante, ¿no? Ahí están, ¿verdad? Vamos a fines de octubre, vamos a tener una jornada para estudiar la historia del cristianismo. Así que también ahí vayan notándose, ¿verdad? Va a estar bastante bien porque ahí vamos a ver la historia. El diezmo entonces fue el número o porcentaje que Dios estimó correcto para enseñar y corregir el corazón del pueblo en relación a lo material, ¿verdad? Por eso lo entendemos así. El padre Hurtado, ¿cuántos conocen al padre Hurtado, verdad? El padre, el sacerdote, él dijo una frase que era en relación al dar. Dijo, hay que dar hasta que duela, ¿verdad? Pero Dios dice que debemos dar con alegría, ¿verdad? Dios ama al dador alegre. Entonces, a ver, hagamos un ejercicio matemático, a ver qué nos pasa en el corazón. Quiero que usted se trate de poner en esa situación, ya trate usted de imaginarse esa situación. Piense usted que recibe 350,000 pesos. Ya piense usted ahí, recibió 350,000 pesos, ¿verdad? ¿Verdad? Se alegró usted, se puso contento, ¿verdad? Bueno, y hablando de esto del 10%, y tienes que dar el 10% de eso que recibiste, ¿verdad? Fue un regalo, recibiste 350, entonces ¿cuánto es el 10%? 35,000. ¿Cuánto te queda? 300, ¿cuánto? 315,000. O sea, te quedas igual con 315,000. ¿Te gusta eso, no? ¿Cómo te quedas? Bien. No lo tenía, ¿verdad? Lo tengo. Bien. Ahora piensa que recibes 500,000 pesos. Ay, ya se me está gustando. Esta palabra la recibo, Señor Jesús, ¿verdad? Pero debes cumplir este principio. Recibiste 500,000 y debes dar el 10% de eso, que son 50,000. ¿Cuánto te quedan? 450,000. Que no tenías, ¿verdad? Bien. Ahora recibes, yo no soy profeta por si acaso, ahora recibes 1,000,000. ¿Y cuánto dan un aplauso? 1,000,000. Ah, es bastante, ¿verdad? Recibes 1,000,000 y debes dar a alguien, ¿verdad? No estoy diciendo a la iglesia, debes dar a alguien el 10% de ese millón. ¿Cuánto es el 10%? 100,000. Te quedas con 900, ¿verdad? Ahora recibes 10 millones de pesos. Y debes dar a alguien el 10%. Ese es el requisito, ¿verdad? O sea, tienes que darle a alguien 1,000,000 de pesos. Y te quedan 9 millones.
¿Cómo reaccionó tu corazón frente a este cálculo matemático? No me lo diga, ¿verdad? A esta posibilidad. Es algo imaginario, ¿verdad? Yo les dije, yo no soy profeta. Es algo imaginario. Es para ver cómo reaccionamos frente a eso. Para muchos, en la medida que más tuvieron, más les costó dar. ¿Sí? Ah, pero 1.000.000, ¿verdad? Es fácil dar así como, ¿verdad? No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en general. Es solamente para que podamos ver el corazón, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿cómo las... A ver si me daba unas ideas. Y yo hasta yo mismo caí en mi propia... No, era la del Señor, ¿verdad? Es mío el millón, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó entonces tu corazón frente a esta posibilidad? Para muchos entonces, en la medida que más tuvieron, más les costó dar, pero no fueron capaces de pensar que iban a seguir recibiendo más. Solamente se centraron en lo que estaban perdiendo, ¿verdad? Pero 1.000.000, yo con 1.000.000, ¿verdad? Me voy de vacaciones, hago esto, no sé qué, vivo, ¿verdad? Un par de meses, tal vez alguno. Y solamente se centró en esto, ¿verdad? Bueno, Lucas capítulo 12, versículo 15, les voy a leer esto. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Guardaos, cuídate en tu corazón de la avaricia. Este ejercicio puede sacar a luz en tu propia mente, en tu corazón, lo que hay, ¿verdad? Sabemos lo que cuesta también hoy día ganar el sustento y lo caro que está, ¿verdad? Yo cuando voy al supermercado me llevo unos pañuelitos, ¿verdad? Para ir a la parte donde está el arroz, el aceite, ¿verdad? Porque uno llora, ¿verdad? Ya no existen carros llenos en el supermercado, ¿verdad? Tienen eco los carritos del supermercado hoy día porque todo es caro, ¿sí? Por eso es importante que usted también pueda traer sus, ¿cómo se llama esto? Alimentos no perecibles para poder bendecir a las familias que lo necesitan. Puede ser tú, puedo ser yo en algún momento. Entonces comparta con eso, ¿verdad? Bien. Entonces, una de las razones por la cual Dios no les ha dado más bienes materiales a algunos, y ahí estamos todos, ¿verdad? Es por cuidar tu corazón. Porque probablemente, hacíamos este ejercicio, pero probablemente como no hemos tratado esa área del corazón, si Dios te diera más y más y más, probablemente algo podría suceder también en tu corazón. Y a veces el Señor dice, mejor pobre. Pero no es que Dios quiere que estés pobre, es porque a veces Dios está cuidando el corazón. Dicen por ahí que para probar el corazón de alguien hay que darle poder. ¿Sí? Y yo he visto en trabajos la señora más humilde, la señora más, tal vez, que menos competencia tiene dentro de los pares y que se le subió, por ejemplo, el cargo, se le dio alguna atribución. ¡Uf! Terrible. Teníamos en un trabajo, ¿te acordás el trabajo que teníamos nosotros? Había una señora del aseo que era súper, no me acuerdo cómo se llama, pero era pobre de ti que votaras un papelito, porque después la subieron a jefa las del aseo. Entonces cuando la señora pasaba, ¿verdad? Todos así como trabajábamos, ¿verdad? Le teníamos hasta más respeto porque como la habían empoderado, sacó lo que había en su corazón, ¿verdad? Y se puso cosas serias. Bueno, estaba todo limpiecito, ¿verdad? Pero una vez hasta con un escobillón a un ejecutivo lo amenazó, ¿verdad? La señora, ¿verdad? Y nos reíamos nosotros, la queríamos harto, pero... Y ella se paraba y tomaba ahí el cafecito y todo, súper bien, pero la señora algo le pasó en el corazón, ¿verdad? Porque se fue al otro extremo, ¿verdad? Entonces, una de las razones por la cual Dios no nos ha dado más bienes muchas veces es porque algo hay en el corazón. Te envanece, ¿verdad? Y te crees más de lo que... te crees el hoyo del queque, ¿verdad? Te crees la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué más? Bueno, ahí usted busque, ¿verdad? La última chupada del mate, ¿verdad? Guácala, no, yo esa no la quiero. El que da a Dios con una correcta intención en su corazón, Dios más le da. Mire, escucha esto. ¿Dónde estaba? Ya, aquí está.
El que da a Dios con una correcta intención en su corazón, Dios más le da. Ah, y entonces voy a corregir la intención de mi corazón porque para que Dios me dé más. Cuidado con eso también. Cuidado con eso. Porque esas iglesias de la prosperidad, donde están esos pastores que le sacan hasta el último pesito a las personas, están también llenas de personas que tienen lo mismo que tiene ese pastor en el corazón o ese apóstol. Porque quieren darle al Señor 1 millón para que Dios le dé 10 millones, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho, cada persona tiene, bueno, no es que yo lo diga, se dice que cada persona tiene el pastor que merece, ¿verdad? Y cada pastor tiene la iglesia que merece, porque Dios así lo dispuso, ¿verdad? Entonces esa gente tiene avaricia en su corazón, al igual que su pastor. Por eso se quedan ahí, por eso lo disfrutan y están ahí tranquilos. Dios ordenó entonces, bueno, yo les decía que Dios da con una correcta intención en su corazón, ¿verdad? Y al que lo hace con esta correcta intención, Dios le da más. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Cuando tú das, Dios te da. ¿Cómo da Dios? Dice, una medida buena. ¿Qué es lo que es una medida buena? Que no está corrompida, ¿verdad? No son kilos de 900 gramos, ¿verdad? No está arreglada la balanza. Es una medida buena. Apretada. ¿Qué significa apretada? Imagínese usted que tiene que llenar un saquito con algo, ¿verdad? Y le echa, ¿verdad? Y apretada es que usted hace presión para que entre más, ¿verdad? Luego dice remecida, o sea, la tiene que tambalear ahí para que baje aún más. ¿Y para qué? Para que entre más. Y rebosando, o sea, que cae, ¿verdad? Mire, interesante, ¿no? ¿Le gusta así o no? Amén, Señor. Ahora ya estoy entendiendo, Señor, tu palabra. Aleluya. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverá a medir. O sea, Dios ve el corazón. Pero la diferencia es que Dios te da de una forma abundante, ¿verdad? Pero Dios lo que está mirando es el corazón. Dios ordenó a su pueblo que debían presentarse delante de Él con ofrendas y con diezmo, y esto era parte de la adoración a Dios, y dependiendo del corazón y de la obediencia de esa persona, era la respuesta de Dios sobre su vida. ¿Sí? Había una condición. Los diezmos y ofrendas eran traídos al tabernáculo y posteriormente al templo de la adoración, y ahí el sacerdote ofrecía a Dios aquello que cada persona traía. O sea, la gente traía y el sacerdote ofrecía delante de Dios, lo presentaba. Estas ofrendas y diezmos eran también el sustento de esos sacerdotes, ¿verdad? Y levitas que dedicaban su vida al servicio a Dios. Los diezmos y la ofrenda eran parte de la ordenanza de Dios. ¿Para quién? Para ese pueblo, ¿verdad? Era parte de la ley de Dios al pueblo de Israel. Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio, capítulo 14, 22. Usted sabe que me cuesta decir esta. Dice, esta también está difícil. Indefectiblemente, o sea, no hay posibilidad, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Qué es lo que tenían que diezmar? El grano, ¿sí? El trigo, usted entiende ahí lo que no sé. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él recogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué cosas tenían que llevar delante del Señor? El grano, el vino, ahí les gusta a algunos, ¿verdad? El aceite, ¿verdad? Los animales, el ganado, ¿verdad? Ok, una pregunta es, ¿podía ser en dinero? Porque dice, oye, el diezmo no era en dinero, era en granos, era en una gran discusión. ¿Cómo le respondo a esto? Vámonos al versículo 24. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti,
el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. ¿Qué cosa? El grano, la vaca, el vino, el aceite, lo venderás y guardarás, ¿qué cosa? ¿Qué dice? El dinero, ¿verdad? Y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero. Este es el texto, le gusta a los de la prosperidad. Este lo disfrutan, ¿verdad? Yo le estoy enseñando lo que la Biblia dice. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás tú y tu familia. El concepto era hacerlo con alegría. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad conmigo. Recuerden que los levitas y los sacerdotes no recibieron tierras en la repartición, ¿verdad? Las otras tribus sí, y la herencia de Jehová para estos hombres dedicados al templo era lo que llegaba al templo, ¿verdad? Ellos comían de eso. ¿Usted cree que botaban la carne de los animales que se ofrecían? ¿Qué creen ustedes? Se lo comían. ¿Cómo se llama eso? Asado, ¿verdad? Por eso dicen hoy día, hagamos un holocausto santo, ¿verdad? Pero el sacerdote y su familia comían, ¿verdad? Eso porque no tenía sentido botar eso, ¿verdad? Entonces, así era la forma, ¿verdad? Ahora, después dice el 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, porque también eso era para otros más, ¿verdad? No era solamente para ellos, ¿verdad? Y ahí lo podemos aplicar también al día de hoy. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Cuando eso se cumplía, había bendición de Dios, había sanidad en el corazón de esos hombres, ¿verdad? Y ya todos dependían del Señor. O sea, había una cosa en santidad, ¿verdad? No había este tipo de manipulaciones de hoy día. Ahora hablemos de la ley o la gracia rápidamente. La ley o la gracia, la ley de Dios se puede clasificar o dividir en 3. Vamos a verlo también en el estudio del día martes. La ley o la gracia. ¿Hoy día vivimos en la ley o vivimos en la gracia? En la gracia, ¿verdad? ¿Qué prefiere usted, la ley o la gracia? ¿La gracia? Ya. Recuérdalo. Se dividía entonces por lo menos en 3. La ley del Antiguo Testamento por lo menos en 3. Existía la ley moral, ¿sí? Lo hemos aprendido eso. Estaba relacionada con qué cosa? Con los mandamientos. La ley moral estaba relacionada con los mandamientos. La Javi estudia Derecho, ¿no? Bueno, entonces la ley estaba dividida así. Ley moral era lo que estaba relacionado con los mandamientos tales como no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, no darás falso testimonio. Son leyes, principios bíblicos que Dios estableció como parte de la ley moral y que incluso hasta el día de hoy las leyes actuales toman de acá principios, ¿verdad? La ley prohíbe no matar, ¿o sí? No robar, el falso testimonio, todo eso viene, ¿verdad?, de acá. Entonces, eso era la ley moral. Entendemos lo que era la ley moral, ¿verdad? Dijimos que se dividía por lo menos en 2 o 3. Luego tenemos la ley ceremonial, ¿sí? Eran todas las ceremonias que se hacían y eran dirigidas anunciando la venida del Mesías, las ceremonias, ¿verdad? Todos los ceremoniales, los rituales, los sacrificios, ¿verdad? En el tiempo de la fiesta de la Pascua, en donde los sacerdotes en un altar hacían un sinfín de ritos. También dentro de esta ley ceremonial estaba el guardar el sábado, el beber, lavarse las manos, todas esas cosas eran parte de lo ceremonial, ¿verdad? Que hemos estudiado también el tabernáculo. Y una tercera ley o clasificación dentro de toda la ley de Dios era la ley civil, que estaba relacionada en cómo se gobernaba la nación, ¿verdad? Ahora, algunas de estas leyes tuvieron su fin, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes? Moral, ceremonial y acá civil, ¿verdad? Algunas de estas leyes tuvieron su fin en el cumplimiento del Mesías, porque recuerde que muchas de ellas eran sombra de lo que iba a venir. Dios le enseñó, por ejemplo, al pueblo que debían ofrecer un animal. El animal que se ofrecía debía ser un animal no perseguidor, un animal perseguido, ¿verdad? No podía ser un depredador, ¿verdad? Ese tipo de animales eran los que se enseñó Dios.
Porque lo que trataba Dios de decirle era que un animal inocente debía morir en el lugar del pecado del hombre. De hecho, el sacerdote, cuando ofrecían el cordero, ponían sus manos sobre ese animal inocente, confesaban sus pecados y luego el animal era sacrificado. Lo enseñé una vez ahí en un estudio que hicimos, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso hoy día, pero era el animal inocente muriendo en el lugar del que estaba pidiendo perdón. Y eso era una enseñanza de lo que vendría en Jesús, ¿verdad? El Cordero de Dios sin culpa muere por ti y por mí. En tu lugar, ¿verdad? Era una enseñanza. Entonces, algunas de estas leyes tuvieron su fin con el cumplimiento del Mesías. Por eso el Señor dijo, consumado es. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y quedó expuesto el lugar santísimo de adoración donde antiguamente no podía venir cualquiera. Porque ahora por medio de Jesús podemos ir confiadamente. Entonces muchas de estas leyes ceremoniales tuvieron su fin en el cumplimiento de la venida del Mesías, ¿verdad? Entonces los sacrificios cesaron. Los templos fueron derribados en el año 70 bajo una acechanza, viene el general Tito, ¿verdad? Un romano, y rodea Jerusalén, ¿verdad? La sitia y destruyen todo, ¿verdad? Y junto con eso también se destruye el templo, que es el templo que hoy día los judíos tienen en disputa, ¿verdad? Hoy día hay una mezquita musulmana ahí, no se puede, la de cúpula de oro, ¿verdad? No se puede construir hoy día el templo, por lo tanto, por alguna razón, ya no pudieron ofrecer más sacrificios. Hoy día se preparan ellos, ¿verdad? Porque piensan que va a reconstruirse y la escatología nos dice que así será, ¿verdad? Pero todo eso va a ser una blasfemia, porque van a volver a sacrificar animales, ¿verdad? Y eso ya cesó. Pero es parte del tiempo que corresponde, escatología, también lo estudiamos. Vamos a estudiar acerca de eso también más adelante. Pero vemos nosotros que estos sacrificios, esta ley ceremonial, cesó. No es necesario ya, ¿verdad? Le criticaban a Jesús porque sanaba en el sábado, ¿verdad? Le criticaban a Jesús porque no se lavaba todos sus discípulos la cantidad de manos, o sea, la cantidad de veces las manos, ¿verdad? Y así, los sacrificios de animales y todo lo demás. En Hebreos capítulo 7:26 dice, 7:26 Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. O sea, no hay más sacrificios. Ley ceremonial se acabó. El día de la muerte de Cristo, la ley ceremonial quedó hasta ahí nomás. A pesar de que los judíos intentaron de volver a hacerla, finalmente, años 70 ya no quedó ninguna posibilidad. Hoy día se intentan hacer conmemoraciones de algunas celebraciones, pero es parte de otro trato que tiene Dios con ese pueblo. Entonces la ley civil también cesó, ¿o no? Puesto que hoy día no existe un gobierno teocrático en la nación de Israel, ¿o sí? ¿Usted cree que toda la gente que vive en Israel son así como judíos? No, hay ateos también ahí, ¿verdad? ¿Puede ser un israelita ateo? Claro que sí. Incluso ahí el judaísmo ya pasa a ser algo cultural, más que incluso religioso para ellos, ¿verdad? Sus ancestros le llaman ellos. Sin embargo, no podemos decir que la ley moral terminó. ¿Cuál era la ley moral? No matarás, no robarás, no, ¿verdad? La ley moral no termina con el cumplimiento de Jesús como Mesías. Por el contrario, vemos a Jesús dándole la correcta interpretación ahora a la ley en distintos temas. Por ejemplo, el amor, ¿verdad? El Señor enseña que el amor tiene que ser hacia tu enemigo incluso. Los judíos lo entendían de otra manera. Dios habla acerca del adulterio. La ley decía que no adulterarás y era solamente el acto inmoral. Pero el Señor dice, si tú codicias a la mujer de tu prójimo en tu corazón, ya adulteraste con ella. Entonces lo lleva mucho más allá. La gracia demanda mucho más que la ley. Entonces comienza el Señor a darle la correcta interpretación a la ley. Entonces, también habla de no matar, ¿verdad? No matarás. Pero el Señor fue mucho más allá. Habló del odio en el corazón, que es lo que está antes de que una persona mate o asesine a otro. ¿Te das cuenta que va mucho más allá?
Si algo era correcto bajo la ley, ahora en la gracia es incorrecto. Es una pregunta. Lo que era correcto en la ley, ahora en la gracia es incorrecto. La ley dice, por ejemplo, honra a tu padre y tu madre. Y hoy día que estamos en la gracia, que ustedes me decían, ¿esto será incorrecto? ¿Será que tenemos que seguir honrando a nuestro padre y nuestra madre? La ley dice, no tendrás dioses ajenos. Hoy día estamos bajo la gracia. ¿Podemos tener dioses ajenos? No, ¿verdad? No, eso es idolatría. La ley moral establecida por Dios dice que no puede ser anulada para este periodo de la gracia de Dios. La ley moral sigue estando vigente para estos días. Sigue estando vigente. Entonces es importante que nosotros lo podamos considerar. Pregunta, aquí una pregunta importante de lo que estamos hablando hoy día, el dar, los diezmos, las ofrendas. ¿A qué tipo de ley creen ustedes que podría pertenecer? No me responda. Piensa usted ahí. ¿A qué ley podría pertenecer? ¿A la moral? ¿A la ceremonial? Bueno, la respuesta puede ser más bien moral, porque tiene que ver con el corazón del hombre. Dios sigue probando nuestro corazón en relación a este tema. ¿Verdad que sí? Jesús no rechazó esta parte de la ley de Dios, que es la parte del dar. Por el contrario, le dio la correcta interpretación. Miren, Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice acá Jesús, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis de la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de toda la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? La misericordia, la justicia y la fe. Pero luego dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? El dar. O sea, Jesús está diciendo, oye, está bien que den, pero cuiden el corazón, porque antes de eso está la misericordia, la justicia y la fe. Entonces, es algo que nosotros podemos entender hoy día, al momento de estudiarlo, ¿verdad? Entonces, definitivamente el dinero tiene un lugar importante en la Escritura. Sin embargo, el abuso que han hecho muchos y algunos pastores y predicadores codiciosos de ganancias deshonestas, como dice la palabra, ese abuso de engañar y de estafar a las ovejas, ¿verdad? A los hermanos, de mentirles, de manipularlo, ¿verdad? Y de sacarles el dinero, no anula las verdades y los propósitos, los principios bíblicos que tenemos en la palabra de Dios en relación a este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Existen verdades en la Biblia que debemos observar en relación a este tipo de temas. No las podemos ignorar, porque cuando las ignoramos y las aplicamos de manera incorrecta, ¿sabe lo que sucede? Lo que sucede allá afuera. Y la gente está dañada. Y la gente ya no quiere servir a Dios por lo mismo, por todo este tipo de abusos, ¿verdad? Es importante. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno de los argumentos que dicen que actualmente no se debe dar en las iglesias es porque ya no existe el alfolí, ¿verdad? O los graneros. Sin embargo, es importante poder entender esto, ¿verdad? La palabra alfolí viene del hebreo bayit, y significa casa donde vive alguien. Eso es, ¿verdad? Casa donde vive alguien. Edificio, templo, y también significa lugar de adoración. El alfolí o granero eran depósitos que formaban parte del templo. El templo existía y estaban estos depósitos o bodegas donde se almacenaba todo esto, ¿verdad? A un costado, cerca del atrio. Al trasladar entonces este versículo de Malaquías podemos entenderlo de la siguiente forma, parafraseando. ¿Ok? Malaquías capítulo 3:10. Trae los diezmos, masrá, a la casa de Dios, al templo, al lugar de adoración, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición de Dios hasta que sobreabunde. Ahora, ¿dónde vivía Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dónde vivía Dios? ¿En un granero? No, ¿verdad? Dios vivía en un templo, ¿verdad? Y las personas llevaban sus ofrendas ¿a dónde? A ese lugar. El granero es el alfolí, y ahí eran almacenadas. La palabra casa en este versículo es traducida por bayit. La palabra alimento tiene acá un significado literal que es comida, ¿verdad?
que haya alimento, haya comida, ¿verdad? Eran estos hombres dedicados al templo, eran personas que estaban dedicadas a la adoración a Dios, ¿verdad? Entonces esto permitía que ellos fueran sustentados. Bendición viene de la palabra beraká, ¿verdad? En el hebreo, y significa bendición de todo tipo, ¿verdad? Sin embargo, acá el énfasis de bendición es bendición espiritual. ¿Qué prefieres tú, la bendición espiritual o la material? En el orden, ¿verdad? ¿Qué prefieres tú? Debería ser lo espiritual primero, para administrar correctamente lo material, ¿verdad? Entonces, este es un acto, este acto de dar permitía que los sacerdotes pudieran ser sustentados, ¿verdad? Y era una bendición para el pueblo porque mientras el sacerdocio ofrecía adoración a Dios, venía la bendición de Dios sobre el pueblo. Cuando los sacerdotes dejaron de adorar a Dios, que lo pueden ver ustedes ahí en Crónica, en 2 de Crónica 29 más o menos, van a ver ustedes qué pasó cuando el sacerdocio dejó de la adoración a Dios. Vino en consecuencia sobre el pueblo de Israel. El ministerio de Jesús y luego de los apóstoles fue sustentado por el corazón dadivoso de muchas personas que eran movidas a apoyar económicamente a la obra de estos hombres temerosos de Dios. Voy a leer la traducción al lenguaje actual de Lucas capítulo 8, versículo 1. Ya vamos a terminar, tenga paciencia. Lucas 8:1 dice, los días siguientes fue Jesús por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también los 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A alguna de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaron Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaba Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Antipas. ¿Qué es lo que hacían estas mujeres? Traían bienes materiales para sustentar la obra del Señor. No queremos tu dinero, ¿verdad? No queremos manipularte, pero quiero contarte que aquí hay una enseñanza de cómo es que se hacía hasta el día de hoy se sigue conmemorando de esa manera, ¿verdad? El apóstol Pablo agradece constantemente en sus cartas a los fieles colaboradores que le ayudaban en el sostenimiento de su obra y los anima a que sigan haciéndolo. Vamos a leer 2 de Corintios 8:1 en la traducción al lenguaje actual. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a la iglesia de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están difíciles, pero están muy felices, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. O sea, no había una manipulación, ¿se fijan? Y eso es lo que no debe existir en las iglesias. Por eso estos temas nosotros casi ni los tocamos, ¿verdad? Solamente se los estamos enseñando como una base, para que usted lo pueda entender. Pero lo hacían porque había algo en su corazón, ¿verdad? Lo querían hacer. El versículo 4 dice, y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar con esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. El versículo 6 dice, Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las ofrendas para esta bondadosa ayuda, porque ellos necesitaban transportarse, dedicarse, ¿verdad? Es lógico. Por eso les rogamos que sigan haciéndolo. Todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme. Hablan mejor, saben más, tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. Ahora les toca ser los mejores contribuyendo para esta bondadosa ayuda. No los estoy dando una orden. Hay que poner atención acá. No les estaba dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias para que ustedes puedan demostrar con su amor, que su amor es sincero. Esto se lo escribe Pablo ¿a quién? A los corintios. Y está nombrando que habían otros que lo hacían de corazón. Y Pablo exhorta a los corintios en relación a este tema. ¿Por qué? La iglesia de Corintio no era dadivosa con las cosas del Señor. Ellos daban a Dios de malas ganas.
Y a ellos el apóstol Pablo les escribe y con esto se cierra la enseñanza de dar los bienes materiales. Quiero decirles, y vamos a leer este último texto que leíamos al principio, quiero decirles que para la iglesia de hoy día no hay una obligación en el dar sus diezmos, ni siquiera sus ofrendas. No hay una obligación, no hay una ordenanza, ¿verdad? Lo que yo les decía al principio de que si esto pertenecía a la ley moral o ceremonial, es para que usted entienda, ¿verdad? Hay razones por las cuales Dios enseñó a su pueblo y nosotros debemos aprender de eso, no debemos anularlo. Pero el apóstol Pablo, en realidad ya harto del corazón de los corintios, cierra su enseñanza apostólica con este texto que vamos a leer. TLA, la traducción al lenguaje actual, dice 2 Corintios 9:6. Acuérdense de esto, le dice Pablo a los corintios. El que da poco, recibe poco. Contexto, corintios mezquinos, ¿verdad? Andaban preocupados de todo, ¿verdad? Ya sacó nuevas sandalias y nueva túnica el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora ya no se va en el barco el feito, ¿verdad? Ahora se va en una lanchita más cómoda, ¿verdad? Estaban preocupados de esas cosas. Entonces le dice el apóstol Pablo a esta iglesia, le dice, acuérdense de esto. El que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. ¿Le puso un monto? No, ¿verdad? ¿Les exigió algo? Le decía en el capítulo anterior, le dice, ni siquiera los estoy obligando. Así debe ser, ¿verdad? Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. Era el texto que leíamos al principio. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos estaban dando con esa actitud en el corazón y no es lo correcto delante de Dios. De hecho, si tú tienes algo contra tu hermano, dice la Biblia que debes dejar tu ofrenda antes de presentarte delante del Señor y arregla tu tema con el Señor, con tu hermano, y luego preséntate. Entonces, dice acá, no tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría, que es Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Esto es otra traducción. Dios puede darle muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo a favor de otros. Por eso Dios te da. Hay una frase que me gusta, bendecidos para bendecir. Como dice la Biblia refiriéndose al que es generoso. Y dice acá, siempre que ayuda a los pobres lo hace con generosidad. En todo sale triunfante. Cuando tú ayudas a un necesitado y lo haces con generosidad, Dios mira bien eso. Pero si tú le das así como la monedita que te molesta, mire, le voy a dar estas de 10 que son las que no me gustan en el chauchero, tome, ¿verdad? Bendición. No, hermano, Dios te está mirando, ¿verdad? Dice Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. ¿Sí o no? Claro que sí. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario. ¿Qué será esto? La semilla, el pan, los recursos, y hará que tengan cada vez más. ¿Para qué? Para que puedan ayudar a otros. Esa es la razón por la cual Dios te bendice. Cuando tú recibas una bendición de Dios, tú debes decir, Señor, ¿por qué recibí esto? La respuesta es para que bendigas a otros que lo necesitan. Pero a veces no queremos ayudar a nadie, hermano. Ni a la Teletón con toda la cantidad de historias tristes que ahí salen, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda? ¿En qué versículo? En el 12, 11. Los hará rico para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar, porque ellos llevaban ayuda a los necesitados. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. ¿Tú sabías que cuando tú le das a alguien, probablemente cuando nosotros llevamos esos regalos, esa ayuda en alimentos a esa familia que nos necesitaba, claro, ellos nos agradecieron y se emocionaron, pero probablemente le dieron gracias a Dios. Le dieron gracias a Dios. Y eso es lo que debe ser, ¿verdad? Algo quedó en el corazón de esas personas. A lo mejor nunca lo vamos a ver acá, pero algo sucedió en su corazón. Le dieron gracias a Dios.
Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen el mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño porque les ha mostrado su bondad. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. ¿Qué te parece? Así lo cierra el apóstol. No damos por obligación, no damos por necesidad, no damos por imposición, porque Dios ama al que da con alegría. El tema es que tú ahora, delante del Señor, tú y yo, debemos poner el corazón y que Dios nos guíe en relación a cómo vamos a dar a su obra y al prójimo. Eso es algo que tú tienes que tratar, ¿verdad? Yo no te voy a pedir que tú me lo anotes, yo no voy a llevar un registro de lo que tú has dado y en base a eso tú vas a poder hacer cosas acá. Para nada. Y los que ya llevan mucho tiempo lo saben así, ¿verdad? Por eso los sobres no tienen nombre. No nos interesa saber. Cuando digo que no nos interesa no es que despreciemos, porque alguien por ahí dijo que nosotros despreciábamos y nos burlábamos de la ofrenda y del diezmo y eso es algo absurdo, ¿verdad? No nos interesa meternos en eso que es tan personal entre tú y el Señor, ¿verdad? Pero lo que sí la Biblia dice es que debemos cuidar el corazón. Quiero invitarte a que te pongas de pie ahí despacito, porque yo sé que hemos estado mucho rato ahí sentados. Gracias por su paciencia, pero quería hacer esto en una sola enseñanza. Quiero que sepas que cuando damos, lo hacemos para Dios, ¿verdad? Y esa debe ser tu mirada. No pongas la mirada en el hombre porque te vas a confundir, ¿verdad? Te vas a confundir. Vas a pensar que estás bendiciendo al hombre y no a Dios, ¿verdad? Quiero que tengas paz en tu corazón en relación a estos temas. Si alguien abusó de ti en este sentido, ¿verdad? Tienes que sanar tu corazón delante del Señor, ¿verdad? Pon tu mirada en el Señor y deja que el Señor sea tu ayudador, ¿verdad? Pero no caigas, ¿verdad?, en endurecer tu corazón. Porque una de las cosas más peligrosas es justamente el materialismo, ¿verdad? Hoy día nuestras economías están siendo amenazadas. Viene un tiempo de recesión, se ha dicho, ¿verdad? Y ahí viene el corazón del cristiano, ¿verdad? Porque probablemente uno de los impulsos que vas a tener es querer juntar, ¿verdad? Pero ¿qué tal si mejor confiamos en el Señor, ¿verdad? ¿Se recuerda usted cuando iniciábamos la pandemia y no sabíamos nada? ¿Cómo sería la cosa? Y probablemente tuvimos más en pandemia que en otras circunstancias. Y estábamos desesperados algunos, ¿verdad? Y yo le prometo que vamos a hacer, no tengo más dinero y no puedo comprar más cosas en el supermercado. ¿Qué voy a hacer, Señor? Nada, ¿verdad? No hagas nada. Deja que yo sea tu proveedor. Entonces descanse usted en el Señor, ¿verdad? Nosotros como iglesia descansamos en el Señor. Y si tenemos que estar varios meses más o años quizás con el piso sin terminar, ¿sabe lo que va a pasar? Nada. No pasa nada. ¿A usted le complica? No, a mí no me complica, ¿verdad? Gracias al Señor por los hermanos que limpian, ¿verdad? Hay un trabajo mayor, pero no pasa nada, hermano. No pasa absolutamente nada. No vamos a caer en ponerle una carga que no corresponde, ¿verdad? Ya Dios permitirá todas esas cosas, ¿verdad? Mire, compramos un parlante, ¿verdad? Dios nos proveyó un parlante. Damos gracias al Señor por todas las cosas, ¿verdad? Pero no pongamos nuestra mirada en las cosas materiales, hermanos. Ponga su mirada en las cosas del Señor. Por eso el martes lo espero a las 21 horas, para que aprendamos las cosas del Señor, que eso es lo que nos interesa. Nuestro mayor amor hacia ustedes, hermanos, se lo podemos manifestar enseñándole la palabra correctamente y no manipulándolo. Esa es la forma en que un pastor tiene de demostrar su amor hacia ustedes. Si yo a veces no les llamo tanto, no estoy ahí tan encima de ustedes, no es que no los ame, pero mi mejor forma de poder demostrarles mi amor hacia ustedes es con la palabra del Señor. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y bueno, también lo quiero abrazar, ¿verdad? Ahora que ya podemos hacerlo. Pero de ahí parte todo. ¿Le parece o no? Vamos entonces a orar delante del Señor y le vamos a dar gracias. Y vamos a ser libres de todas estas cosas que pueden estar dando muchas veces vuelta en la mente. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra dice que conoceremos la verdad, que es tu palabra. Y esta verdad nos hará
libres. Gracias, Señor, porque hemos tenido esta oportunidad con mis hermanos de poder estudiar esto, Señor, que es tu palabra. Hemos sido creados a tu imagen y semejanza. Tú eres un Dios bondadoso, Señor, y queremos aprender de ti, que eres nuestro Padre. Señor, corregimos en el corazón esas cosas que salen a veces a la luz, que no están bien, Señor, y que tú quieres tratar con nosotros, Señor, para poder ser agradables delante de ti, Señor. Estamos entendiendo en esta mañana que el dar, el ofrendar para ti, Señor, también es un acto de adoración, y nosotros lo queremos hacer con alegría, porque tú amas al dador alegre. Señor, somos libres de todas esas heridas que podemos haber sufrido por alguien con una mala intención, Señor. Alguien que puso en nosotros esa carga que no corresponde, Señor, y que tal vez nos llevó a crecer con un corazón desviado a lo que tu palabra dice en relación a esto. Señor, somos libres para ti, y te agradecemos, Señor, porque podemos hacer todo esto, incluso esto que es material, podemos llevarlo a una esfera espiritual en nuestras vidas. Señor, te agradecemos por cada bendición que tú pones en nuestro corazón, en nuestras vidas, y sabemos que es para bendecir al que lo necesita, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de todo lo que tú nos das, y conforme a lo que tú has puesto en nuestras vidas, también te damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor. Amén y amén.